Ustedes han hecho un análisis de la ejecución presupuestaria y las inversiones que se han realizado en el SNAI, en el Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, y el impacto que este ha tenido en materia de seguridad. Hay datos que preocupan, pues solo se ha ejecutado el 42,92% de una inversión importante, interesante, que en teoría debería haber servido para mejorar el sistema carcelario y de paso la seguridad. Cuéntenos un poco de este estudio, qué encontraron ustedes, cómo llegaron a la conclusión a la que están mostrando ahora mismo. Bienvenido, buenos días. Buenos días y un cordial saludo a toda la audiencia de Radio Pichincha. Es un placer estar acompañándolos en esta mañana. Hay que tener en cuenta que el SNAI es la entidad que es la responsable del manejo del sistema de rehabilitación social en el Ecuador, y nuestro informe ha analizado cómo se ha estado realizando las contrataciones, es decir, la compra de bienes, servicios y obras dentro de este organismo. Entre el 2020 al 2024, el SNAI ha destinado para la compra justamente de bienes, servicios y la construcción de obras alrededor de 130 millones de dólares. De este dinero se ha invertido el 40% en una obra estratégica que ya la conocemos, como es el sistema de rehabilitación de Santa Elena. Este sistema de rehabilitación ubicado en la provincia de Santa Elena nos ha costado a los ecuatorianos un total de casi 51 millones de dólares. Esta obra, sin duda, tiene una importancia dentro del sistema de rehabilitación social, pero también nos invita a resaltar ciertas preocupaciones con respecto, primero, a la concentración del gasto en esta obra, es decir, que no ha existido o no se ve una diversificación de los mecanismos o estrategias para poder reforzar al sistema penitenciario. Vemos que también existe una falta de transparencia del mismo proceso de contratación. Entonces, estas dos cuestiones nos preocupa y debería preocuparnos a todos los ecuatorianos, porque es una inversión necesaria para poder tener un sistema más fortalecido de rehabilitación social. ¿Cómo está, Andrés? Un gusto saludarle. Buenos días. Eh, este informe que ha publicado la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sobre los temas relacionados a la inversión en el SNAI, digamos, ¿a ustedes les ha permitido llegar a algún tipo de conclusión sobre los resultados, digamos, todas las masacres que se han dado, la necesidad de que intervengan policía, fuerzas armadas, el descontrol que hay y la falta de presencia del Estado dentro de las cárceles, lo cual es un contrasentido absoluto? Pero les ha permitido hacer un diagnóstico más allá de este asunto de, digamos, cómo empezó esto, por qué se da, y si estos recursos además que ustedes han identificado son suficientes como para que el Estado pueda retomar el control absoluto de estos centros penitenciarios. En el año 2024 se hace la inversión para la construcción de la cárcel de Santa Elena. No obstante, el Ecuador ha tenido una deuda histórica con lo que respecta a la inversión en infraestructura del sistema penitenciario entre 2020 y 2023. Uh-huh. Durante este periodo solo se gastaron 3.5 millones de dólares en obras y mejoras en los centros de prohibición de la libertad. Uh-huh. Entonces, ahí existe un problema sobre el uso y la asignación de los recursos con respecto a poder fortalecer el sistema penitenciario o resolver las crisis que ya conocemos hoy en día que se han dado dentro de las cárceles del Ecuador. Y esto lleva a un problema también que se relaciona con las crisis penitenciarias. Dentro de la urgencia que puede tener el sistema penitenciario, se utilizan los mecanismos que conocemos como compras por emergencia. ¿Sí? En una situación de emergencia, de urgencia, se crea una resolución de emergencia y se utiliza un proceso mucho más abreviado para poder hacer una contratación directa. Entonces, este tipo de contrataciones lo que hace es que exista o están más abiertas a ser susceptibles a irregularidades. Y ya no solo no desde el observatorio, sino desde ya las entidades de control se ha detectado ciertas irregularidades. Es así que la misma Contraloría General del Estado ha identificado que existen deficiencias importantes, como la falta de entrega de materiales, como la ausencia de actas de recepción en varios contratos. Es decir, que
se ha contratado ciertos bienes, pero no se los ha entregado in situ, y además no se ha procedido con la formalización de finalización de los contratos. Entonces, lo que nos hace pensar es que existe evidencia de una ausencia de control adecuado en la ejecución de los contratos. Andrés, estas contrataciones, ¿qué resultado han dado? ¿Han sido eficientes? Usted dice que tienen vicios de posibles irregularidades, que hay una situación opaca en estas contrataciones, pero ¿han resultado eficientes? Al menos han resultado eficientes, ¿han dado algún resultado positivo? Digo yo, ¿no hubiera sido más fácil reparar, rehabilitar lo que ya se tenía, la infraestructura que ya se tenía y que en cierta medida está bastante descuidada, que destinar la mayor parte de ese presupuesto a construir una nueva cárcel? A ver, si hablamos en términos de eficiencia, nosotros podemos ver la realidad y que sigue existiendo crisis y violencia dentro de las cárceles. Entonces, el problema no se ha resuelto. Se ha destinado mayores recursos al sistema de rehabilitación social, pero esos recursos hasta el momento no han tenido un retorno visible para la sociedad y mucho más para las personas prohibidas de la libertad. Entonces, si empezamos a analizar cómo se ha gastado el dinero y los recursos de todos en el sistema penitenciario, tenemos la mega obra del Centro de Rehabilitación de Santa Elena. Y de ahí tenemos también otros procesos que han estado exceptos o se han salido de la Ley Orgánica de Contratación Pública, que son los convenios de pago. Estos convenios de pago afectan la eficiencia económica y la eficiencia del Estado. Porque para que la ciudadanía nos entienda que es un convenio de pago, es un mecanismo que no utiliza el sistema de contratación pública, es decir, que no utiliza un proceso de contratación abierto para que existan muchos oferentes que puedan ofertar sobre ese proceso de contratación y el precio empiece a bajar. Cuando existe más concurrencia de oferentes, lo que tiende el precio es a caer. No obstante, estos mecanismos denominados convenios de pago se utilizan para saldar las deudas de contratos, o más bien no son contratos, son deudas que el proveedor le ha dado al Estado por haber servido o haber prestado sus bienes o servicios. En un caso más icónico, o poniendo un ejemplo, es la alimentación de los presos. Esta alimentación de los presos era otorgada por la Factoría S.A. No obstante, la Factoría S.A. sirvió estos alimentos a los presos sin tener un proceso de contratación atrás. Para no detener la alimentación de las personas privadas de la libertad, ellos continuaron brindando el servicio. No hubo un respaldo por parte de la Ley Orgánica de Contratación Pública, se utilizaron estos mecanismos que son exceptos de la formalidad de un proceso de contratación, y lo que tenemos es el resultado de 21 convenios de pago entre el SNAI y los proveedores que han dado como un total de 81 millones de dólares, que capaz, si hubieran ido por un proceso de contratación formal, hubiera existido un ahorro para el Estado. ¿Y la Contraloría ausente en esos procedimientos, Andrés? La Contraloría lo conoce. La Contraloría tendría que observar estos procesos de contratación como ya los ha hecho y los ha realizado, por ejemplo, en procesos de contratación de emergencia. Ahí ha detectado que ya existe, por ejemplo, la falta de entrega de bienes o la ausencia de actas de recepción. Entonces, aquí también es un llamado para que las entidades de control puedan observar, auditar y hacer sugerencias sobre esta utilización de estos mecanismos excepcionales. ¿Sí? Además, aparte de ir desde la parte reglamentaria o la perspectiva de regulación, es importante también observar los datos y darnos cuenta que el punto en el que estamos de una sobrepoblación penitenciaria, en el 2024 se cerró con un 18% de hacinamiento, se debe también a esta falta de inversión en la infraestructura del sistema penitenciario. Entonces, la información, los datos nos permiten también observar y nos permiten analizar cuál es la priorización del gasto público frente a las necesidades, en este caso, del tema de rehabilitación social. Claramente, la infraestructura no ha sido una prioridad. Andrés, hay en el informe que ustedes publican, digamos, la constatación de que durante muchos momentos el SNAI recurre
a la modalidad de contratos de emergencia. Eso lo que significa es que, además, no existe planificación en el SNAI. Y la pregunta es, ¿cómo puede una institución tan importante que forma parte de todo el bloque de seguridad trabajar sin planificación y llevar adelante solo contrataciones por emergencia? Entonces, digo, uno ahí también encuentra explicación a por qué el país ha vivido esta crisis de inseguridad tan crítica durante los últimos años. Toda institución pública tiene una planificación tanto operativa como de contratación pública. No obstante, lo que se debe observar es las desviaciones a esa planificación. Si tú, por ejemplo, colocando al SNAI en el punto del análisis, tienes una planificación en el cual tu plan anual de contratación te dice que tienes que gastar unos 70 millones de dólares, pero al final del año gastas el 40%, existe una desviación importante sobre la planificación. Entonces, ¿cuáles son estos insumos por los cuales el SNAI está planificando ejecutar ciertos recursos, pero que no los llegue a ejecutar? Ese tipo de insumos, ese tipo de análisis tiene que permitir tomar mejores decisiones para una futura planificación. Entonces, el llamado aquí es que el SNAI pueda tener mejores insumos y mejor información, y también pueda transparentar y apoyarse en la sociedad civil, en la academia, para que se construyan recomendaciones para una mejor ejecución del sistema penitenciario. Algo preocupante es que los recursos se vayan y se concentren en procesos de contratación muy grandes, sin observar tampoco otras estrategias que pueden, de cierta manera, evitar las crisis carcelarias que tenemos del día de hoy. ¿Cómo se entiende, Andrés, que si hay esos recursos, si tenían ese presupuesto, se hayan dado casos, por ejemplo, de desnutrición crónica entre las personas privadas de la libertad? Muchos de ellos fueron a parar al hospital, o que se hayan dado casos de enfermos con tuberculosis, pabellones prácticamente completos con presos enfermos. ¿Qué pasa con los recursos destinados a esas áreas, por ejemplo? ¿Cómo se están ejecutando esos recursos? Usted ya mencionó algo de la alimentación, pero ¿qué pasa con estos otros casos? Claro, algo que ha estado pasando dentro del sistema de rehabilitación social es que el organismo, el SNAI, ha tenido muy pocos proveedores para brindar el servicio de alimentación a las cárceles del Ecuador. Entonces, aquí existen varias dudas de cómo estos proveedores han concentrado gran parte del mercado y cómo se puede facilitar a que ingresen unos nuevos oferentes, ¿sí? Tenemos 21 convenios de pago que se han hecho desde el 2020 al 2024, pero gran parte de esos convenios de pago han ido justamente al servicio de alimentación. Entonces, lo que se debe responder es, ¿el servicio de alimentación existe la concurrencia de oferentes necesarias? ¿Por qué no existe esa concurrencia? Segundo, preguntar a los mismos oferentes de servicios de alimentación que podrían brindarle al Estado de este tipo de servicio, cabe la redundancia, ¿por qué no quieren participar? ¿Sí? Porque este problema de la falta de proveedores, también la utilización de los convenios de pago, lo que perjudica y afecta es directamente a lo que tú comentas, a los privados de la libertad. Por eso hay casos de desnutrición, no se ha hecho y no se ha realizado encuestas de satisfacción, necesidades satisfechas de las mismas personas prohibidas de la libertad. Entonces, si no reunimos los mecanismos de transparencia, de participación y de colaboración, no vamos a poder resolver esta crisis. ¿Cuánto se ha contratado, por ejemplo, para mejorar la seguridad de los centros carcelarios? Me imagino, escáneres, cámaras, ese tipo de herramientas que permiten determinar si una persona o un guía, un policía, un militar o una visita no introduce objetos prohibidos, material indebido. ¿Ahí se registra en estas contrataciones este tipo de herramientas? ¿Se ha contratado escáneres, cámaras para mejorar la seguridad? ¿Qué se ha contratado para atender esta problemática de las cárceles? Sí, nosotros podemos dividir a la contratación pública en tres grandes segmentos: los bienes, los servicios y las obras. Las obras han concentrado en este caso casi el gran porcentaje de gasto público, pero
concentrado en la cárcel de Santa Elena. La segunda es justamente la contratación de servicios. Y dentro de los servicios nosotros podemos ver servicios de seguridad que se han contratado, servicios de alimentación. Y finalmente nosotros también tenemos la categoría en la cual podemos ver a los bienes. En cambio, han sumado alrededor de 24 millones de dólares. Es decir, representa el 18% del total gastado dentro del 2020 al 2024. Entre estos bienes podemos incluir, por ejemplo, uniformes y mobiliario, equipos tecnológicos y suministros, y también justamente lo que nos comentas, los escáneres para que pueda tener mayor seguridad a las cárceles. ¿Sí? Tendríamos que ver el impacto que tiene esta compra de bienes sobre las necesidades y las condiciones de vida y de seguridad que tienen las personas prohibidas de la libertad. Andrés, entiendo que casi la mitad de los recursos ahora mismo están destinados a obras de infraestructura, ¿no? De hecho, de esos, ¿perdón? Concentrado solo en una casi. Exactamente, y concentrado en la cárcel de Santa Elena. Esa cárcel, que entiendo es el contrato más significativo que tiene el SNAI, está firmado, ese contrato está firmado por 52 millones de dólares y un poquito más, y ha sido adjudicado a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras SL, que está además vinculada a una empresa china, ¿no? ¿Ustedes han tenido acceso a los detalles de ese proceso de contratación? ¿Qué tan fácil ha sido además acceder en manera integral a esta investigación que ustedes han hecho? Aquí hay que ser bastante claro. Este proceso de contratación tiene muy poca información al considerarse una obra estratégica para la seguridad del Estado. Entonces, hay que tener dos puntos y dos perspectivas y unas dos balanzas para conocer qué información debe ser reservada y qué información no. Entonces, dentro de ese punto nosotros hemos podido obtener, por ejemplo, que este proceso de contratación se lo ha adjudicado a una empresa que es subsidiaria de un grupo español que a su vez tiene como accionista mayoritario a una empresa estatal china, ¿sí? Entonces, esa información se ha podido investigar y se ha podido obtener. Se ha conseguido también a cuánto ha ascendido el valor de la contratación de este bien, pero no existe información de cómo se está ejecutando esta obra. No conocemos. Andrés, es imposible saber si es que estos 51 millones que se han destinado para esta obra cumplen con el avance de la construcción. Exactamente, no podemos conocer cómo avanza la construcción, cuánto es el porcentaje de la obra de avance, cómo se están destinando los recursos financieros. Ese tipo de información no debería ser considerado una información estratégica, sino una información que pueda acceder la sociedad civil, la academia y el ciudadano para que pueda hacer control social. Entonces, ahí también es la recomendación de poder observar qué información es susceptible a reserva y qué información no lo es. Y también tener cuidado que hemos retomado la influencia geopolítica de China a través de este grupo español en el Ecuador. Entonces, existen o pueden existir repercusiones en el mercado de esta influencia que puede tener China sobre proyectos que son estratégicos para el país. ¿Quiénes figuran como los administradores de estos contratos? ¿Son funcionarios del SNAI, de carrera? ¿Quiénes son los que están haciendo frente a estos casos, Andrés? Esa información no la podemos conocer, por ejemplo. ¿Sí? Es información que no se encuentra disponible. Nosotros tenemos varios sistemas que transparentan los datos y la información de los procesos de contratación. Uno de ellos es el Sistema Oficial de Contratación del Estado, el SOCE. No obstante, en esta plataforma no existe la información de quién en este caso es el administrador de contrato. Y sí, tendríamos que ver o solicitar cierta información que para la institución puede ser catalogada como reservada, pero frente a los ojos de estándares internacionales, esta información debería ser pública. Ahí la gran balanza entre qué información
se puede poner a disposición de la ciudadanía y qué no. Andrés, ¿y cuánto ha avanzado, por ejemplo, si es que se ha hecho, de lo que ustedes han podido observar en este trabajo, cuánto ha avanzado la rehabilitación de los pabellones? Por ejemplo, recordemos que en el 2021 hubo las masacres carcelarias y allí se destruyeron pabellones. ¿Se los han recuperado? ¿Están nuevamente operativos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la penitenciaría del Litoral o en la otra cárcel donde explotó un dron en el techo? Si eso se recuperó, no se recuperó, ¿cuánto se invirtió en eso? En nuestro análisis revisamos los procesos de obra pública. Estos procesos de obra pública encontramos cierto tipo de procesos de contratación que tienen que ver con el mantenimiento de obra. Gran parte de ellos ya han sido concluidos. Se podría asumir que esos pabellones se han rehabilitado. No obstante, la Contraloría ha revisado ciertos procesos de contratación y ha evidenciado que la entrega de bienes, entrega o las actas de entrega-recepción de obras no han sido concluidas. Entonces, tú tienes una perspectiva en la cual un organismo que supervisa los procesos de contratación una vez ya concluidos, que te está alertando de ciertas irregularidades y esas irregularidades podrían estar dentro de que no se está tomando en cuenta el mantenimiento efectivo de las áreas de obra pública que tienen las cárceles de nuestro país. A partir de la llegada de Noboa al poder, empieza esta disputa alrededor del tema relacionado con la alimentación de los privados de libertad, Andrés. Sacan del negocio a la Fatoria, que digamos ya el asunto de ellos responder sobre las denuncias que en su momento presentó el propio Noboa a través de sus redes sociales, ¿no? Poco se conoce además del avance de esas investigaciones, pero fue público que el presidente posteaba eso, ¿no? Y había muchos comentarios con respecto de las empresas o los grupos empresariales que estarían interesados en entrar a ese negocio. Finalmente, ¿quién está manejando la alimentación de las cárceles? Además, ¿a cuánto asciende ahora mismo los contratos que tienen relación con la alimentación de los privados de libertad? Hay muy pocos oferentes que están interesados en participar en este tipo de servicios. Antes conocíamos que estaban alrededor de 3 a 4 oferentes. No obstante, de la Fatoria S.A. ese número se ha disminuido. Existe, por ejemplo, la empresa Gourmet Food Services, GFS S.A., que también ha dado el servicio, y normalmente este tipo de contrataciones se dan por un cierto periodo de tiempo. Es decir, la alimentación va a ser cubierta por esta empresa por 1 año o 1 año y medio, y el valor de los contratos depende justamente del número de personas o privadas de la libertad que se va a atender y el tipo de servicio que se requiere. Entonces, normalmente nosotros hemos visto precios que pueden variar entre los 12, 15 a 20 millones de dólares. Recuerdo que la Fatoria S.A. en el año 2023 tuvo una licitación para dar estos servicios por alrededor de 23 millones de dólares. Entonces, la fluctuación de los precios van a depender de varias variables, como ya les acabo de comentar. Andrés, las autoridades del SNAI en algún momento han tenido que reconocer que han perdido el control de las cárceles por la influencia de los grupos delincuenciales o criminales que están en su interior, incluso que controlan pabellones. ¿En qué medida esto de no tener plenamente el control de las cárceles, y se evidencia porque están militarizadas, puede haber influido de alguna manera en esta falta de planificación o en esta planificación que no corresponde con la ejecución presupuestaria? Cuando una entidad se declara en emergencia es porque existe la urgencia de hacer tipo de contrataciones un poco más rápidas y también de tener acciones de corto plazo que te permitan solucionar o en cierta manera mitigar la urgencia y la crisis que está pasando. En el caso del sistema penitenciario, nosotros vemos que este tipo de modalidades se han utilizado de una forma en que no ha tenido una correcta ejecución con respecto a la planificación. Porque si tú hubieras tenido
un adecuado servicio de alimentación, si tú hubieras tenido un adecuado sistema de rehabilitación para obra pública, si tú habrías mantenido las cárceles, si tú hubieras tendido los bienes para los guardias de seguridad, hubieras dado también capacitación a estos funcionarios públicos, los problemas no tendrían que ser los que son hoy. Entonces, claro, ahora la urgencia y la emergencia está a la puerta. Lo que tenemos que hacer, y es una recomendación que nosotros hemos evidenciado en nuestro informe, es planificar, co-crear y tratar de ver las mejores maneras para que el uso de los recursos puedan tener no solo una estrategia de apuesta, como es la cárcel de Santa Elena, sino que existan diversas fuentes de financiamiento, diversos mecanismos para que se solucione el hacinamiento, la violencia, la seguridad que hoy en día las cárceles están pasando. Sobre este tema tan importante que mencionas, Andrés, los guías penitenciarios en la actualidad para los 30 y pico de centros de privación que hay en el país, ¿son suficientes? Porque llegamos a un promedio en el Ecuador de tener un guía por cada 110 personas privadas de libertad, que estaba muy lejos de ser el ideal de la media, ¿no? En la región, y con la cantidad de detenidos que hemos tenido durante este último año, después de las declaratorias de emergencia y el conflicto armado interno, ¿cómo está la situación y en qué condiciones también están trabajando estas personas que no sé si están contando ahora mismo con todo lo necesario? Equipos, chalecos antibalas, armas, qué sé yo. Sí. El análisis que nosotros hemos realizado no cubre el aspecto de estos estándares internacionales de cuántos guardias debe haber dentro de un sistema penitenciario por el número de cuántas personas privadas de la libertad existen. No obstante, si tú evidencias dentro de las compras de bienes cuánto se está dedicando para, de cierta manera, proveer de recursos a los guías penitenciarios, es muy poco. Entonces, si no les brindas los elementos básicos para que estos guías puedan tener la seguridad de trabajar, ahí estamos evidenciando un punto de mejora que tiene el Servicio Nacional de Atención Integral que pueda mejorar. Sí, existen estándares de cuánto se debe invertir por cada recluso, tanto de los recursos humanos que puede haber desde la parte del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, así también de cuántos recursos financieros per cápita debería tener cada persona prohibida de la libertad. Nuestra invitación siempre es que se revise buenas prácticas internacionales, experiencias exitosas que puedan ser tropicalizadas a nuestro contexto ecuatoriano.